Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un pequeño aparatito para hacer un detector de billetes falsos. No es un detector infalible, pero es un detector que lo que va a hacer es aprovechar uno de los puntos de control que tienen los billetes, que es que reaccionan, o por lo menos la mayoría de los billetes de muchos países, por lo menos la zona euro, detecta la luz ultravioleta, reacciona a la luz ultravioleta. Entonces, sencillamente vamos a diseñar un circuito basiquísimo, de lo más básico, a partir de unos diodos LED de luz ultravioleta. En esto os quiero comentar que esa es lo único que vais a tener que conseguir, un poquito más específico, pero no es difícil de conseguir, es un diodo LED ultravioleta. El resto de montaje es extremadamente sencillo, no vamos a ponerle nada más que lo mínimo para que funcione, y en una cajita de montaje que podríais vosotros montarlo donde quisierais. Nosotros lo vamos a hacer en una cajita de montajes eléctricos. Le vamos a incorporar un interruptor, sencillamente para que hacerlo un poquito más elaborado que lo que sería una cosa totalmente casera y rústica. Pero la idea es aprovechar un diodo LED, ya os digo, de luz ultravioleta. Por si no lo sabéis, por Dios, no vale una luz morada. Tiene que ser del espectro ultravioleta, tenéis que pedirlos y buscarlos específicamente, ¿vale? Los diodos tienen polaridad, tienes que, normalmente la patillita larga es la positiva, haciendo contacto, la positiva con la negativa, sale la luz ultravioleta. Entonces, bueno, básicamente lo que os quiero decir es eso, que no vale cualquier luz moradita, no vayáis a hacer la gamberrada de coger un diodo de colorines y, bueno. Es un diodo LED de luz ultravioleta. Estos los vamos a montar en la caja de manera que vamos a unir a través de soldaduras los polos positivos, ¿vale? Tiene polaridad, como os digo, es decir, si lo ponéis al revés no funciona y no se pueden tocar los polos negativos con los positivos. Vamos a montar este circuito así de sencillo. Para que tenga potencia necesitamos unas cuantas, 6, y bueno, ya os digo que no va a necesitar nada más que lo más básico. Lo vamos a empezar a montar, ¿vale? Vamos a hacer los taladros, vamos a montarlo en la tapa, voy a hacer los agujeritos para que quepan los LEDs, 6 LEDs aquí, y vamos a poner aquí el interruptor, ¿vale? Y dentro, contenido, también, pues la caja de las pilas. Así que nada, voy a empezar a hacer el tema de los taladros, lo voy a marcar, os enseño cómo va quedando y seguimos adelante. Ya está casi hecho la zona de las tapas, bueno, no ha quedado excesivamente. La idea será hacer un montaje de este estilo, ¿vale? La idea será ir colocándolos así, y aquí lo que vamos a hacer es conectar los positivos todos juntos, los negativos todos juntos, y seguir poniendo el circuito, seguir conectando el circuito. Voy a seguir enseñándolo poco a poco, y vamos a hacer también la cajita, el taladro para el interruptor. Más o menos va a quedar así. Aquí lo que vamos a hacer es meter esto, encajarlo así, y las pilas irán aquí dentro. Entonces, por un lado lo que vamos a hacer es conectar este aquí, ¿vale? Bueno, cuando esté en funcionamiento así estará. Y de aquí mismo también saldrá otro que irá a los LEDs. El positivo saldrá otro que irá a los LEDs. Y este irá directamente conectado a los polos negativos de los LED. De tal manera, os lo voy a enseñar montado, no os preocupéis, de tal manera que haga la función de interruptor, ¿vale? Aquí lo que tenemos ya es el montaje que va a ser de la zona de la pila, ¿vale? Lo único que, bueno, veis que no lo tengo, yo creo que no le voy a poner ni con pegamento, para así cuando le tenga que cambiar las pilas sea fácil. Sencillamente,
El cable negativo va a ir a todos los bornes, a cada uno de las patitas negativas de los diodos LED. Y el polo positivo le he puesto el interruptor sencillamente para que haga la continuidad del circuito, ¿vale? Así está, así ya no hay continuidad y cuando le encienda habrá continuidad y estos irán todos al positivo. De tal manera que si lo ponemos así, ya sabéis, vamos a darle corriente, lo encendemos. El positivo es el largo, en este caso, y el negativo, ¿veis? Aquí vamos a conectar por cables y con soldadura todos los cables. Insisto en el tema de la polaridad, ¿vale? Si lo ponéis al revés, sencillamente no funciona, ¿vale? Lo vais comprobando, aseguraros de que ponéis el correcto y ya está. Si apagamos el circuito, aunque esté igual, ya no hay corriente, ¿vale? Pero este va a ser el montaje. Ahora voy a montar en este lado los LEDs. Esto es lo que va a costar un poco, hay que hacer la virguería para que queden apretaditos y que no haya contacto entre ellos. Los voy a tener que doblar, voy a hacerlo un poco a pañete como pueda, ¿vale? Pero la idea va a ser conectarlos todos para que luego todos juntitos, no sé si recortaré las patillas de los LED, a lo mejor los recorto. No me gusta recortarlos porque me gusta reaprovechar circuitos y componentes todo lo que pueda, pero a ver si lo puedo, voy a probar de varias maneras y os enseñaré cómo queda. Tan sencillo como eso. Vamos a ir juntándolo y os enseño cómo queda. Vale, de momento lo que vamos a ir haciendo, quiero enseñaros lo que voy haciendo por aquí. He puesto todos los positivos juntos en el centro. Ahora lo que haré es a darle puntos de soldadura aquí y aquí y aquí, y esto sencillamente para evitarnos tener que usar un circuito integrado. Es decir, he hecho un empalme tal cual a saco del circuito. Le voy a dar a encender, ¿vale? Le voy a dar corriente para que veáis, de manera que ya solo con que haya corriente ahí, según voy tocando voy cerrando el circuito en cada una de las patillas, se va encendiendo el diodo de cada uno, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es todos estos hacer lo mismo por el exterior, los voy a conectar entre sí y de ellos lo voy a conectar aquí. La gracia que va a tener el tema es sencillamente tener el suficiente cuidado para que no haga cortocircuito entre ellos, o sea, hay que aislar todos los positivos de todos los negativos, porque si hay cortocircuito no funciona. Así que bueno, pues vamos a seguir adelante. Vale. Que me perdonen todos los técnicos electricistas, que ya sé que esto no tiene ni circuito integrado ni leche. Esto es un poco gamberro, pero se trata de hacer algo sin demasiadas complicaciones y que a la vez funcione. No de... Estoy sujetándoles entre ellos, ¿vale? Para no tener ni que cortarlos, ni que usar una galleta de circuito integrado. Lo que sería un empalme a lo LED. Para darle un poquito de consistencia. Vamos viendo que están todos los contactos hechos. Más que nada para que luego no nos quede uno sin funcionar. Están todos. Ahí están todos. Y sobre todo, cuidadito con que luego cuando empecemos a juntar los negros que no haya cortocircuito, porque entonces no vale para nada.
¿vale? Ahora lo que voy a hacer es soldar los cables negativos, que los he puesto todos por el lateral y que se reúnan todos aquí, ¿vale? Esto lo único que conseguimos es quitarnos de en medio el hecho de tener que utilizar un circuito integrado, como ya os he dicho, y bueno, pues es un poco chapuza en términos de electrónicos, pero seguro que me sabrán perdonar. Ese nos lo vamos a saltar porque lo vamos a hacer para cuando incorporemos la otra parte del circuito. Ahí. Se está muy cerca del LED, lo voy a separar. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos el circuito montado ya, hemos soldado también la parte positiva, lo hemos probado, veis que ahí funciona, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es ver si podemos captar las pequeñas señales ultravioleta que tienen los pequeños componentes que tienen ultravioleta sensibles en los billetes. Se ven muy poquito, es un moteado. Voy a quitar la luz para ver si lo podéis ver bien, porque yo no sé si depende de la cámara, del vídeo, no sé de qué depende de la imagen, pero al natural se ve muy bien, pero al poner el... A ver, voy a intentar bajar esto, un poquito la luz, ¿no? Es el ambiente, aparte de porque es más romántico, para ver si lo podéis ver bien. Vamos a coger un billetito, como... A ver. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos apuntar, si se puede ver. No sé si podéis ver unos pequeños destellos ultravioleta, como que se ha querido ver. No sé si os lo pongo de lejos, no sé si se ve mejor o si se lo pongo de cerca, la verdad. Voy a ver si acercándose el billete, perdonadme. A ver. Sí, ahí puede como que lo veáis un poquito, esas pequeñas motitas, ese pequeño nevadito ultravioleta que se ve ahí, pues al natural se ve mucho más claro, ¿eh? Pero bueno, aquí se ve, ¿ves? Ahí también hay. En esa zona, ahí también hay. No sé si lo llegáis a ver. Se ve por ahí. Y en estos billetes también se ve. También se ve. Así que bueno, es un punto de control más, nada más. Y bueno, pues obviamente los aparatitos que se venden en el mercado tienen mucha más potencia que lo que es la que aporta dos pilas de 1,5 voltios, que es más bien poquito, y repartido además entre los 8 LEDs. Pero bueno, perfectamente funciona. Así que nada, que tomen nota los guionistas de La Casa de Papel, que esto es un truquito guay para el profesor. Y nada, espero que a vosotros nos haya entretenido y os sea útil y os anime a hacerlo si queréis, porque está chupado. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.